Le damos la bienvenida a esta nueva sesión de Drew, ¿sí? Esta es una iniciativa del Departamento de Marketing en la que se busca concientizar sobre lo que es la planificación estratégica. Esta es una serie de 4, a ver, vamos a admitir, ahí está. Esta es una serie de 4 sesiones que se van a dictar a lo largo de estos meses. En este caso estamos en el segundo encuentro, donde hablaremos de cómo volver realidad los objetivos y la importancia de la ejecución. La próxima sesión va a ser en noviembre y luego habrá una cuarta en diciembre. A todas aquellas personas que se han unido por primera vez, los invitamos a suscribirse en nuestro sitio para que puedan recibir las comunicaciones de los próximos eventos. Y bueno, sin más, los presento a Martín Caballero, que es quien nos acompaña hoy, nuestro director de operaciones, que va a estar a cargo de la sesión. En este caso, quien les habla, Carla Petrocelli, y voy a estar a cargo de lo que es la parte de la moderación del chat y atenta a todas las consultas y preguntas que vayan surgiendo. De todos modos, pueden ver en el lado izquierdo de la presentación hay un código QR que pueden escanear con su celular y también ir cargando sus consultas. Sin más, te cedo, Martín, para que puedas comenzar y bueno, estoy atenta a lo que necesiten en el chat. Perfecto, gracias Carla, y cualquier cosa que surja me avisas. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de cómo volver realidad los objetivos, algo que lamentablemente es muy común porque nos sentamos a final del año anterior y decimos, bueno, para el año que viene vamos a hacer esto, todo maravilloso, pero después cuando nos sentamos al final del año siguiente, no lo completamos, ¿sí? Entonces, la idea fundamentalmente para estos próximos 3 encuentros es enfocarnos en esto, en cuál es la suma de acciones que tenemos que llevar adelante para poder al final del año estar lo más cerca posible de los objetivos que nos planteamos a inicio del año o a final del año anterior. Bien, la agenda La agenda va a tener un pequeño recap de lo que vimos en la reunión anterior, solamente para enganchar el hilo y seguir adelante. Vamos a hablar de materializar iniciativas, ¿sí? ¿Qué es lo necesario para volver realidad una iniciativa? Vamos a hablar de ejecutar iniciativas, que no es lo mismo, ¿bien? Y acá vamos a hablar de la importancia de la línea base, fundamental. Y por último, cómo hacer para controlar un proyecto de una manera sencilla, básica y no por eso menos efectiva. ¿Bien? Bueno, comenzamos. En la reunión en la sesión anterior habíamos hablado que, este gráfico los que estuvieron ya lo tienen que haber visto, que si nosotros nos paramos hoy y miramos hacia el futuro y nos planteamos objetivos a 3 o 5 años, que estos objetivos obviamente van a estar alineados con nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Existen 2 componentes que nos van a llevar a que podamos llegar a estos objetivos. Por un lado, tener procesos robustos, ¿sí? Vamos a hablar de esto muy probablemente en el próximo encuentro. Pero por otro lado, tenemos que tener iniciativas, proyectos que nos lleven a cambiar los procesos. Y habíamos hablado que los procesos van a hacer que yo repita todo el tiempo lo mismo bajo los mismos estándares de calidad. Los proyectos van a hacer que yo cambie la forma en que repito las cosas, alineadas con los objetivos que tengo a futuro. Habíamos dicho que entonces el camino que yo voy a hacer a lo largo de estos 3, 5 años, en línea con mi misión, mi visión y los valores, tiene que ir definiéndose por la suma de procesos y proyectos año tras año que me van a ir definiendo el camino. Es como si yo dijera, eh, quiero escalar el Everest y lo primero que tengo que hacer es subirme a un avión e irme hasta Nepal, porque si no, no voy a poder empezar la caminata. Esto es exactamente lo mismo. Quiero estar vendiendo en el exterior y si yo primero no tengo una licencia de exportador o no tengo una empresa que me exporte el material, difícilmente voy a poder estar vendiendo. Bien, entonces, a través de los proyectos que yo aplico sobre la empresa, voy a ir migrándome y moviéndome hacia el objetivo final. Todo suena muy lindo, pero lo cierto es que
yo tengo que considerar que para aplicar los proyectos necesito de recursos y de dinero y que existen variables externas, ¿sí?, del entorno que van a impactar en mi logro de objetivo. No necesariamente de forma negativa, ¿sí? Si yo soy un fabricante de barbijos y me agarra la pandemia, exploto, me expando de una manera increíble. Mientras que si yo soy un, em, un restaurante y me agarra el inicio de la pandemia, me contraigo mucho, ¿sí? Entonces, no necesariamente el entorno siempre va a ser negativo, puede que el entorno también impacte de manera positiva. Luego habíamos hablado de los dos tipos de proyectos principales, ¿sí? Aquellos de donde tiene involucrado una inversión en un activo fijo, bien, en maquinaria, en tecnología, en lo que eh, sea necesario, pero que impacte mi patrimonio, y los proyectos operativos, que es donde yo trabajo mejorando procesos para poder llevar la empresa a otra condición. También decíamos que normalmente un proyecto de inversión trae asociado proyectos operativos. Habíamos dicho que para poder llevar adelante un proyecto necesitábamos de personas, de infraestructura y de capital. Y nos habíamos quedado con esta pregunta de si contamos con ellos en nuestra organización para llevar adelante los proyectos, ¿sí? Eso es básicamente lo que terminamos de ver en la reunión de la última sesión. Y hoy la idea es comenzar a decir, bueno, ok, parado en los proyectos, parado en las iniciativas, y que son exactamente lo que van a hacer que mi organización se mueva hacia otro entorno. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y entonces, acá es donde uno indefectiblemente tiene que hablar de materializar cosas. Creo que en el mail que envió Gastón en la invitación, colocaba la frase de Warren Buffett, donde dice que pago $1 por cada idea buena, pago $1.000.000 por cada idea buena implementada, ¿no? El arte justamente está en materializar las iniciativas. Eh, entonces, tratamos en esta sesión poder bajar a tierra la implementación de una idea, ¿sí? Entonces, nos sentamos en la reunión de la mesa chica, tenemos una idea, decimos, bueno, vamos a cambiar nuestra forma de realizar la logística de la última milla para atender a nuestros clientes de una manera distinta, ¿sí? Y acá nosotros recomendamos hacer un estudio en dos niveles, ¿sí? El primer nivel es muy básico, muy estratégico, muy high level, donde yo voy a decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que quiero hacer? ¿Sí? Em, Porque no es lo mismo si yo quiero mejorar la última milla en Buenos Aires y mi empresa está en Buenos Aires, que si yo la quiero mejorar en Sao Paulo, Brasil, y mi empresa está en Buenos Aires. ¿Sí? La infraestructura es totalmente distinta. ¿Cuándo quiero hacer esta mejora? Esta mejora es para 2 meses adelante, 2 años adelante, 10 años adelante. ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a invertir? ¿Sí? $100.000, $1.000.000, $10 millones. ¿Existe algún vínculo legal, organizacional o personal que puede llegar a impactar de manera positiva o negativa en esto que estoy queriendo hacer? ¿Qué pretendo obtener con esto? ¿Sí? ¿Por qué voy a invertir $1.000.000 en mejorar mi servicio de atención al cliente en la última milla en Sao Paulo si mi oficina está en Buenos Aires? Y al final de todas estas informaciones hago un primer control de, ¿vale la pena? Bien, porque de vuelta, y nos pasa muchísimo a nosotros como consultora que nos contactan personas diciendo, tengo una idea que revoluciona el planeta. Eh, quiero hacer X, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos a preguntarle este tipo de cosas,
comienzan a em, tambalear esos proyectos, ¿sí? Y no digo que con esto, frente al tambaleo de un proyecto, uno tiene que darlo de baja, ¿no? Nada por lo contrario. Lo que digo es que es necesario reformular la idea para viabilizarla, ¿sí? Si Jeff Bezos hubiese hecho un análisis numérico de la situación cuando fue a crear Amazon, probablemente no le daba. Y sin embargo, él insistió y acompañó un proceso de crecimiento muy por encima de lo que la sociedad estaba viviendo en ese momento para poder llegar a tener la empresa que tiene hoy. Pero muy probablemente, cuando él se sentó a pensar esto, su horizonte temporal era de 20, 25 años, no de 2. Entonces, si yo tengo $60,000 porque vendí un departamento y lo quiero invertir en un proyecto que me dé dinero en 2 años, no puedo estar pensando, parado en la situación de Jeff Bezos al inicio, que voy a crear un Amazon. Bien, si yo tengo $60,000, puedo pensar en que voy a hacer una tienda donde voy a atender a la gente por teléfono y le voy a hacer llegar la mercadería dentro de un radio de 200 kilómetros, porque así comenzó Jeff Bezos, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante poder entender y poder darle coherencia a estos 5 puntos para poder responder esto. ¿Vale la pena invertir en lo que vamos a hacer? Si la respuesta es sí, perdón, si la respuesta es no, tengo que revisar las preguntas y si realmente es no, quedará en el cajón para más adelante eh, o directamente lo daré de baja. ¿Sí? No puedo pretender invertir $5 en un proyecto que me devuelva $1.000.000 en 2 años, a menos que quiera jugar la lotería, pero eso no es un proyecto. ¿Sí? Pero si de repente vale la pena, voy a pasar a un segundo nivel, donde las preguntas van a tener un nivel de detalle mayor. ¿Sí? Y entonces me voy a preguntar, ¿cuáles son las fases de mi proyecto? ¿Cuánta gente considero que necesito? ¿Qué tan viable es llegar a tiempo con el dinero que pretendo invertir? ¿Poseo autorizaciones legales, organizacionales y personales? ¿Sí? Si se fijan, vuelvo un poquito para atrás. Decíamos, ¿existe algún vínculo legal, organizacional o personal? Bien, si yo me quería poner a producir licor en la ley seca, tenía un nivel de riesgo para mi proyecto muy alto, lo cual hacía temblar esta pregunta que dice si vale la pena. Sin embargo, hoy una inversión en licor, tequila, gin, suele no solo ser interesante desde el aspecto del producto, sino que suele ser muy interesante desde el aspecto de la experiencia turística. Bien, entonces fíjense cómo un mismo proyecto en dos entornos distintos de tiempo y de geografía pueden responder a la pregunta de manera totalmente distinta. ¿Qué tan factible es que la inversión retorne? Y acá sí vale la pena ponerse un poco en pesimista. Bien, mirá, es posible que la inversión no retorne nunca. El escenario que estoy por montar es demasiado complejo. Se tienen que alinear muchos planetas para que esto suceda. Ajá, ok. No, mira, es muy factible que la inversión retorne, porque estamos en una situación, espacio-tiempo, que hace que este tipo de inversión sea factible. Y de vuelta voy a hacer la misma pregunta. ¿Vale la pena? Y acá no quiero delirar mucho porque hay toda una cuestión personal y por eso lo colocamos acá también, ¿sí? Eh, hay cuestiones que, de vuelta, si lo llevo a números, no cierra el número, pero lo hago como cuestión personal y mañana el mercado tal vez me permite hacerlo monetizable. Ayer a la noche estaba hablando con una persona que está trabajando en un proyecto para hacer producción hidropónica
Y créanme que el proyecto comenzó como algo muy sentimental. Hoy realmente puede ser tranquilamente monetizable. Pero también el entorno gira distinto a partir de una superpoblación del planeta, escasez de recursos, dinero disponible por parte de las ONGs para poder invertir en alimentación. Entonces, todo el entorno se hace sumamente interesante y factible para poder desarrollar este tipo de proyectos versus 50 años atrás, donde éramos la mitad de la población y el alimento sobraba. Bien. Entonces, nuevamente voy a trabajar en dos niveles, uno muy high level, en un papel, en un esbozo de borrador, para entender si vale la pena, y un segundo nivel, ya más táctico, bien, donde voy a definir fases de mi proyecto y voy a empezar a bajar esta idea a especialistas que pueden participar como opinólogos dentro del proyecto y que pueden ser o que pueden ser externos, de manera tal de poner en jaque la propuesta. Si después que yo la puse en jaque en varios lugares, entiendo que vale la pena, entonces vamos para adelante, ¿sí? Y el gran punto para ir para adelante, que todo el mundo cree que impacta, es definir el entorno. ¿Estoy en un entorno cierto o estoy en un entorno incierto? Y normalmente prácticamente todos los entornos son inciertos, pero cuando lo levanto de nivel y pienso a largo plazo, en prácticamente todos los entornos esa incertidumbre es controlable. Ejemplo, quiero fabricar baterías de litio. Perfecto. Voy a invertir, no sé, 150 millones de dólares. Ok. Pretendo recuperar esa inversión en 5 años. Ok. ¿Cuál es el plazo de proyecto que me va a hacer interesante este proyecto? 10, 15, 20, 100. Si es 100, obviamente que no hay nada para invertir, porque estamos hablando que ni siquiera nosotros mismos lo vamos a ver. O vamos a tener que achicar ese proyecto en proyectos más pequeños que nos permitan poder ir dándole visibilidad más cercana. Ahora, si es 5 o 10, ¿cuál es la chance de que una tecnología aparezca y desaparezca en 10 años? ¿Sí? Recuerden que si bien la tecnología avanza muy rápido, hay muchas cosas que hasta que llegan al punto de explosión y de expansión, demoran 15, 20 años. Lo que pasa es que como nosotros no las vemos, nos llama la atención. Bien, y de repente el auge del Internet tiene 10, 15 años, pero Internet existe desde los 90. Bien, entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a bajar el nivel de incertidumbre en función de informaciones eh, más generales. Ahora, en la teoría, si el entorno es cierto, yo voy a utilizar un sistema de gestión de proyecto, que es la manera correcta para materializar la iniciativa, que va a ser waterfall o tradicional. Y si el entorno fuese incierto, tendría que usar una metodología ágil, donde nosotros recomendamos el Scrumban, que es una mixtura entre el Scrum y el Kanban, em, como una herramienta de iteración, pero que me permite de cierta manera poder tratar de bajar todo el contenido de mi proyecto hacia adelante, ¿sí? Y no comenzar en un entorno de tanta incertidumbre cuando en realidad yo mínimamente conozco de qué estoy hablando. Y entonces vamos a hablar un poquito de las diferencias entre
una metodología de proyecto y la otra metodología de proyecto para que después ustedes puedan, una vez que definieron que vale la pena materializar esta iniciativa, ir adelante. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, señor, claro. Perfecto. Sigo entonces. La, la forma de ejecutar una iniciativa va a ser por proyectos. No existe otra forma. ¿Por qué? Porque indefectiblemente, así yo no lo formalice, voy a decir, bueno, ok, quiero llegar a ser la consultora más importante de Sudamérica en los próximos 5 años. Excelente. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando sumo todos los qué, quién y cuándo, tengo un proyecto. ¿Sí? Ahora, voy a definir, porque conozco mi entorno, que la metodología va a ser waterfall. Entonces, ¿qué voy a decir? No, voy a tener una fase de ideación, voy a tener una fase de maquetación, voy a tener una fase de construcción y voy a tener una fase de activación. Bien, y esto va a tener mi línea base. Entonces, yo de esta manera puedo trazar mi proyecto e ir adelante con mi proyecto. Ok, perfecto. Es una forma. Si tengo experiencia ideando, maquetando, construyendo y activando, yo tengo una línea base. Excelente. Am, los fundamentalistas de la metodología ágil van a decir, sí, pero el problema con esto es que dentro de la maquetación yo puedo ir y venir varias veces y entonces voy a tener que iterar. Sí, sí, es cierto. Pero los fundamentalistas de la metodología tradicional, waterfall, van a decir, ok, entonces tu tarea, en vez de ser de un mes, con controles semanales, va a ser de 3 meses, porque vas a interpretar que vas a iterar 3 veces. Porque si además vas a iterar 3 veces, más de 3 veces, muy probablemente debieras sentarte con tu equipo y chequear si realmente vale la pena llevar adelante el proyecto. Bien, recuerden que cuando yo comienzo un proyecto, yo tengo que hablar con la dirección o con el directorio y decirle, estimado directorio, préstenme 150 millones de dólares para poder montar en 1 año y medio una fábrica de baterías de litio para poder vender una X cantidad de baterías y poder recuperar ese dinero en 5 años. ¿Sí? En el momento en que no me alcanza los 150 millones de dólares, o me voy a demorar 5 años en la fábrica, o no voy a poder vender la cantidad de baterías que tenía previsto, yo tengo que levantar la mano y decir, directorio, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o frenamos? Bien, entonces, si yo tengo más de 3 procesos de iteración en la parte de maquetación, estoy obligado a levantar la mano. ¿Sí? Veamos ahora qué pasaría si la metodología fuese Scrum, porque mi escenario fuese incierto. Yo tendría que armar un backlog. Bien. En ese backlog, yo voy a tener mínimamente las tareas que me hagan falta para la ideación, la maquetación, la construcción y la activación, porque toda iniciativa va a tener estas etapas. ¿Sí? Yo no puedo pensar en una iniciativa sin armar una ficha de la iniciativa y sin decir, ok, pretendo hacer tal cosa, entiendo que voy a gastar tanto dinero, entiendo que voy a gastar tantos recursos, debiera llegar a esta situación en X cantidad de tiempo. Y ahí me van a dar de los 150 millones de dólares, 30. Y me van a decir, bueno, ok, dale para adelante y vemos. Y entonces arranco con la maquetación y voy haciendo lo mismo. ¿Qué termina sucediendo en la práctica? Que la mayoría de los proyectos que son Scrum, yo puedo escribirlos desde el momento cero. Y lo único que hago es ordenar las tareas en sprints en vez de ordenarlo en fases. Pero finalmente, el resultado termina siendo
más o menos el mismo, porque yo estoy obligado a, frente al próximo sprint o frente a la próxima instancia de ejecución de proyecto, sentarme frente al directorio y decirles, les pedí 150, me autorizaron 30, gasté los 30, llegué al lugar donde quería llegar, denme 30 más. O me dieron 30, no llegué ni a la mitad, creo que voy a necesitar no 150, sino 180, díganme si quieren o no, porque en este tramo que yo avancé, ya tengo algunas certidumbres. Si voy a una metodología tradicional, créanme que ningún fundamentalista de la gestión de proyecto tradicional va a agarrar y va a decir, 150, ¿cómo no? Ahí tenés en tu cuenta los 150 y gástalos tranquilo. No sucede. Bien, entonces, finalmente, las metodologías no terminan de ser tan distintas. Son distintas, sí, y hay gente que le queda más cómoda una, hay gente que le queda más cómoda otra, pero no terminan siendo tan distintas. Lo que sí es fundamental, súper, súper, súper fundamental, es la línea base, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente, sea que yo voy a aplicar una metodología ágil o sea que yo voy a aplicar una metodología tradicional, yo me comprometí con un directorio a que me iban a dar cierto nivel de dinero y que yo iba en función de ese nivel de dinero a devolverles cierto resultado. Y eso es por lo único que me van a medir, ¿sí? Con lo cual, en cierto modo, mi punto de origen y mi punto de fin y el dinero que necesito gastar para llegar hasta ahí están totalmente claros. O sea que esa es mi línea base. Después yo puedo bajar mi línea base tanto cuanto quiera y entonces comenzar a tenderme hacia una metodología más tradicional o mantendré mi línea base en un entorno más general y entonces estaré yendo hacia una metodología más ágil, pero siempre, absolutamente siempre, yo pido recursos a cambio de un resultado y ato la disponibilidad de esos recursos para yo poder utilizarlos a cambio de poder llegar a ese resultado, ¿sí? Entonces, querramos o no querramos, el directorio nos marca una línea base, ¿bien? Y entonces, en función de eso, ¿qué es una línea base? ¿Sí? Una línea base va a ser este universo de planificación donde yo determino objetivos realistas, ¿ok? Y entonces, cuando esté en un entorno de muchísima incertidumbre, vamos a ir a investigación, mis líneas bases van a ser más cortas, mis solicitudes de dinero van a ser más bajas, porque yo voy a ir dando pasos más de menor horizonte, buscando siempre poder pisar más firme. Y en el momento en que yo piso firme y puedo mirar hacia adelante 2, 3 años, entonces mi iniciativa se transforma en un proyecto corporativo, ¿sí? Tenemos un cliente en Chile que eh, hace, básicamente tiene un área de investigación y desarrollo en función de moléculas de cobre y a partir de ahí, de esos desarrollos que realiza y de esas investigaciones, perdón, de las investigaciones que realiza, comienza a generar desarrollos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, no quiero dar información errada, pero me disculpan si por ahí peco de poco técnico. Pero estoy casi seguro que era con un ánodo de cobre conseguían generar un desinfectante, ¿bien? Y entonces, todo el proceso de la investigación del ánodo era súper ágil, súper Scrum, pero en el momento en que yo entendía que el producto funcionaba y lo ponía a prueba, automáticamente me movía a un desarrollo de producto.
que el desarrollo de producto es súper tradicional. Bien, con lo cual, fíjense cómo yo voy a ir jugando entre una metodología y la otra en función de la certidumbre que tenga, partiendo siempre de la premisa que, siendo yo bueno en las dos metodologías, la tradicional me va a permitir ponerle foco al costo, la ágil me va a permitir ponerle foco a la variabilidad. Bien, siempre que yo pueda bajar costo, voy a tratar de bajar costo. Siempre que a medida que el entorno es variable, me está subiendo los costos, voy a tratar de priorizar la agilidad para poder bajar esa variabilidad y volver a bajar costos. Con lo cual, y por eso también el Scrum se ajusta muy bien, porque cuando yo tengo un Kanban, yo trato de bajar todo el backlog, toda la necesidad de llevar adelante el proyecto a tarjetas, ¿sí? Pero obligadamente a medida que voy iterando van generándose nuevas. Entonces, ese es un muy buen camino intermedio. Lo ideal para este tipo de organizaciones y en cierto modo para casi cualquier tipo de organización, porque queriendo o no, por más tradicional que sea la organización, yo necesito hacer investigación y yo necesito mejorar. Lo ideal es que yo pueda tener una metodología ágil para poder investigar y desarrollar los primeros conceptos, y una vez que ya tengo algo tangible, evaluable y con un horizonte de desarrollo cierto, moverlo a un entorno tradicional y llevarlo adelante. Bien, entonces, sea la metodología que sea, yo voy a tener de cierta manera una línea base que va a ser más o menos detallista en función de la certidumbre que tenga, pero siempre, absolutamente siempre, el directorio me va a decir: toma dinero a cambio de un resultado esperado. ¿Sí? Ah, pero Martín, yo soy el dueño único de la organización. Ok, la supervivencia de tu empresa va a depender de lo mismo. Entonces, si no te lo define el directorio como un ente supremo, vos mismo por una necesidad de supervivencia. Y entonces, acá es donde nosotros, en la experiencia que vamos acumulando con los distintos clientes, nos surgen los problemas con la línea base. ¿Sí? Y es por eso que queremos revalorizar la línea base. ¿Sí? Nos pasa mucho que o no la usan, o la usan mal, o no le dan la importancia que tiene, o no la usan para escalar información. Y por eso es que, de vuelta, sea una metodología tradicional o sea una metodología ágil, es importante que podamos trabajarla y que podamos tener estos conceptos generales. Primero, la línea base me va a permitir priorizar. ¿Bien? ¿Por qué? Si yo tengo una línea base que es más corta y que me genera más rentabilidad, seguramente yo voy a priorizarla por aquella que es más larga y que me genera más rentabilidad, menos rentabilidad. Inclusive si es más rentable, si eventualmente es mucho más larga, seguramente también la voy a priorizar a esta. ¿Por qué? Porque el tiempo automáticamente se refleja en incertidumbre. Yo me siento en 2018 en Argentina y preveo un proyecto para un restaurante en un lugar turístico maravilloso. Y quiero que sea un restaurante de 5 estrellas. Invierto 15 millones de dólares, preveo recuperar el dinero en 4 años. Los que sean argentinos que estén en la reunión van a decir, imposible pensar en 4 años en volver, pero cualquier persona que venga de afuera dice, perfecto, pongo 15 millones de dólares, vuelve el dinero en 4 años, me queda para seguir utilizándolo. Marzo 2020 viene pandemia. Se acabó todo lo que había previsto. Para bien o para mal, de vuelta. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera invertir
$5 hoy y recuperar $1.000.000 mañana a riesgo cero, créanme que todos los que estamos en esta reunión harían exactamente lo mismo. Con lo cual, uno siempre va a tratar de priorizar los proyectos que sean más cortos y que generen mayor rentabilidad. Una vez que yo priorizo proyectos, porque normalmente yo tengo una cartera de proyectos y entonces no es que elijo uno, sino que elijo un grupo de proyectos, la línea base me va a permitir priorizar y asignar recursos. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que, ok, el proyecto 1 es X, ¿sí? Pero ese está en etapa de ideación. Ahora, tengo el proyecto 2, 3 y 4 que están en etapa de maquetación. Fenómeno. Mis recursos son limitados y tengo que compartirlos entre los proyectos. ¿Dónde pongo al project manager más capacitado? ¿Dónde pongo el project manager más joven? ¿Dónde asigno más equipo asociado al project manager? Todo eso va a depender del horizonte temporal, de la rentabilidad y del nivel de desfase que yo tenga respecto de la línea base. Porque puede que el proyecto sea excelente, sea rentable, pero esté mal gestionado y entonces yo me esté desviando de mi proyecto solamente porque los recursos no son los adecuados. Y entonces yo tengo que reestructurar el equipo para encauzar el proyecto y una vez que el proyecto está encauzado, moverlo hacia otro lugar. Martín, me parece una locura lo que estás planteando. La mayoría de las empresas desarrolladoras de autos, ¿sí? Eh, Ford, Renault, Stellantis, cual sea, tienen equipos que van moviéndose por el mundo de proyecto en proyecto. ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo esfuerzo desarrollar ese tipo de gente y normalmente los países no están desarrollando proyectos todo el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Creo un equipo de trabajo y luego lo voy moviendo de proyecto en proyecto. Entonces, esto es algo que es totalmente factible de hacerse, inclusive en organizaciones pequeñas de 10, 15 personas. Por otro lado, la línea base brinda soporte a decisiones estratégicas. ¿Qué hago con este proyecto que está trazado y que no me está dando el resultado que yo quiero? Lo doy de baja, aumento, le pongo más recursos, lo, lo, lo rediseño, le cambio el alcance. Es un potencializador magnífico de la capacidad creativa de una organización. ¿Qué significa esto? Normalmente estamos acostumbrados a que el proyecto se atrasa y todos nos atrasamos. Y entramos en un loop donde el proyecto se atrasa y todos nos atrasamos. Hasta que llega el cliente y dice, ok, perfecto, el proyecto se tiene que entregar en tal fecha y se acabó. O no tengo más dinero para este proyecto. Y ahí empieza la capacidad creativa de la organización. Ok, entreguemos el 70% del alcance que ya alcanza para poder conseguir negociar algo nuevo. Fijémonos si podemos tercerizar una parte y así reducir el costo. Busquemos materiales alternativos, busquemos tecnologías alternativas. Bien, entonces, si yo no me paro desde la línea base a decir cuánto dinero te iba a dar, cuánto dinero me ibas a devolver, cuánto tiempo ibas a gastar, y le digo, no te doy más dinero, arreglate, o le digo, necesito sí o sí que llegues a la fecha, arreglate, la organización se acostumbra a que si se atrasa, o si necesito más dinero voy y lo pido. Y entonces comenzamos a ser súper ineficientes. Cuando, mientras tanto, si yo firmo un contrato, entre comillas, con el directorio diciéndole, dame este dinero, en este tiempo te traigo este resultado, y el directorio se pone firme en esa posición, me obliga a mí a identificar nuevas posibilidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿No? Sigo entonces. Como les decía, muchas veces hay conceptos de línea base que se aplican mal. Entonces, buscábamos en esta sesión poder identificar buenas prácticas
de la línea base para poder transferir. La primera es que la línea base se define al inicio del proyecto y para todo el proyecto, ¿sí? Que es algo que no suele suceder. Sí, ya tengo la línea base planificada, perfecto, 2 meses, pero el proyecto dura 1 año y medio. Sí, pero el resto no sé cómo va a ser, entonces yo tengo que eh, definir 2 meses solamente. Ok, perfecto. Si yo hago eso, muy probablemente el proyecto de 1 año y medio pase a 3, o a 5, o a 15. Bien, yo tengo que comenzar a asumir supuestos y a tratar de llevar esos supuestos a la realidad. Por eso el project manager que más acierta suele ser el que más experiencia tiene, porque ya sabe que si quiero mandar un barco de Argentina a Estados Unidos, dependiendo la época del año, dependiendo la situación sociocultural, dependiendo, etcétera, 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 el barco va a llegar en 15 días, en 30 o en 80. Bien, entonces yo tengo que asumir ciertos supuestos en la planificación cuando yo defino una línea base de punta a punta. Bien, y al inicio, porque no sirve de nada que yo planifique a la mitad del proyecto, porque la primera parte del proyecto ha sido totalmente eh, desordenada, y entonces voy a tratar de planificar con muy poca información o con mucha información de lo que se hizo, ¿sí? Esto no quiere decir que yo no pueda cambiar mi línea base. Bien, lo que estoy diciendo es que se puede cambiar si y solo si el cliente paga. Bien, bueno, Martín, pero si yo planifique mal, me tengo que hacer cargo y el cliente no va a pagar. ¿Ok? Entonces necesito poder medir cuánto tiempo me atrasé de lo que había previsto. Porque al final del proyecto no puedo terminar el proyecto pensando que terminé un proyecto excelente, sino que tengo que agarrar y decir, guarda que la próxima vez que hagamos el mismo proyecto, en vez de 1 año y medio, tenemos que considerar que son 2. Hicimos el proyecto perfecto, pero lo planificamos mal. Entonces, para la próxima vez vamos a planificar bien. ¿Sí? Si el cliente a mitad del camino me cambia lo que desea, yo me siento con el cliente y le digo, como me cambiaste lo que deseas, me cambia la planificación, sale tanto más caro, ¿estás de acuerdo? Negocian, listo, se cambia la línea base. Si no, la línea base no debiera cambiarse. Y esto es un problema gravísimo, ¿por qué? Porque cuando empezamos en esos loops interminables de modificación y modificación y modificación y perdemos la línea base, comienza a suceder lo siguiente. Y esto lo viví en carne propia, ¿ok? Em, ¿Cuándo vas a terminar esto? No, la semana que viene. ¿La semana que viene? ¿Por qué no terminas hoy? Bueno, pero me atrasé 1 semana y media. No, no, te atrasaste 1 semana y media de la última replanificación, pero de la línea base estás 4 meses atrasado. Y el problema no es estar atrasado 4 meses, porque a lo mejor hay justificativo para esto. El problema es no estar consciente de que atrasamos 4 meses. ¿Sí? De vuelta, también se puede cambiar si el cliente no paga. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, por más que yo quiera volver a la línea base, no tengo más condición. Ok, voy a replanificar, pero sin perder de vista que la línea cero que yo tracé, ya estoy atrasado 4 meses. ¿Sí? Para generar ese espíritu de urgencia y poder generar la creatividad que estábamos hablando anteriormente. Cuando un proyecto sigue exactamente lo que la línea base tiene planteado, nos estamos engañando. ¿Sí? O estoy colocando que está ok cosas que no están ok, o estoy modificando la línea base para ajustarla a mi ejecución. Bien, no existe proyecto en el mundo donde la línea base y la ejecución vayan perfectamente alineadas. No existe, no existe. Es necesario, cuando ustedes vean que un proyecto esté perfectamente alineado entre la ejecución y la línea base, que bajen a nivel operativo a revisar en dónde hay un error. No necesariamente
sea un error de mala animosidad, ¿no? No necesariamente hay alguien queriendo hacer daño. Puede ser también un error de ignorancia. Teníamos un cliente que nos sentamos a ver eso y le digo, esto no funciona, este proyecto tiene algo raro. Cuando empezamos a investigar la información, cada vez que el proyecto se atrasaba, ellos corrían la línea base. Cada vez que el proyecto se atrasaba, corrían la línea base. Entonces la línea base iba acompañando la ejecución y obviamente que estaba perfecto. Pero lo cierto es que ella había perdido 4 meses. Entonces, ¿se puede replanificar? Sí. ¿Normalmente se va a replanificar? Sí. Pero seamos conscientes que se está replanificando y cuánto se está replanificando. Que yo me desvíe de una línea base es normal y que yo genere un plan de acción para acompañar ese desvío y para volver a la línea base es normal. Mi proyecto debiera tener una línea base y debiera tener la ejecución pasando por encima y por debajo de la línea base constantemente, tratando de poder acompañarla. Bien, entonces, cuando yo me desvié de un proyecto, yo tengo que ir y decir, ok, de mi plan de contingencia voy a sacar eh, X cantidad de dinero y X cantidad de horas extras para poder recuperar el tiempo perdido. Y esta tiene que ser una conversación normal, un proyecto en donde las personas tienen miedo de ir a pedir un plan de acción para recuperar y tengan miedo de ir y consumir el plan de contingencia, es un proyecto digno de una organización que no sabe trabajar por proyecto. ¿Sí? Yo tengo que ir y buscar las eficiencias y las economías y las demasías constantemente para poder ir acompañando la línea base. Y el responsable de modificar la línea base nunca, absolutamente nunca, debe ser el project manager. ¿Sí? El project manager es el responsable de hacer que el proyecto sea tradicional, sea ágil, se cumpla en tiempo, en alcance y en costo. Si eventualmente necesito modificar esa planificación, alguien por encima debiera poder cambiar y autorizar al PM a que cambie. ¿Sí? Es como si yo fuese el responsable de administración de una empresa y sin autorización del directorio transfiero dinero para cualquier lugar. No existe. Simplemente no se puede hacer. Entonces, eh, es necesario que entendamos que la misión del Project Manager es tratar de cumplir con la línea base. ¿Bien? Entonces, si tenemos una línea base, ya sea de un entorno tradicional o hubo una pregunta, ¿no? Sí, Martín acaba de entrar. Lucas ¿Existe alguna pregunta. forma de monetizar un proyecto de forma simulada, sin dinero real, con el propósito de marcar el ritmo, tiempo, hitos? Sí, sin duda que sí. Se pueden generar scorings de salud de proyecto, ¿sí? Para poder medir cómo vengo, si estoy en un proyecto de metodología tradicional, en la curva de valor ganado y de tiempo ganado, y si estoy en un proyecto de metodología ágil, con los indicadores de gestión de metodología ágil, donde yo en función de esos indicadores voy armando un scoring y así puedo también inclusive comparar equipos y performance de equipos. Así que sí, tranquilamente se puede realizar esto que estás planteando. Siempre voy a tener que medir la ejecución en función de desvíos de planes presupuestados, ¿sí? Y para esto, algo que planteamos y que el Scrum lo maneja muy bien, pero se excede en recursos y el tradicional no lo maneja muy bien, entonces lo manejan muy bien, ¿sí? Los project managers con más experiencia. Nosotros tratamos de bajarlo mediante una metodología de logística, no tiene nada que ver con la gestión de proyectos, pero es perfectamente aplicable, y es el skip lot. El skip lot lo que busca es
darle libertad al equipo de trabajo, ¿sí? Y un poco en línea con lo que preguntabas, Lucas, yo tengo KPIs de desempeño, ¿sí? Tengo handicap, y mientras esos KPIs están ok, yo voy midiendo temporalmente, ¿sí? Entonces lo evalúo una vez por semana, lo evalúo una vez por cada 2 semanas. No recomiendo que midan con un horizonte mayor a 2 semanas porque se puede comenzar a desviar el proyecto, pero de repente me encuentro con una instancia donde el KPI está KO. Bien, ¿qué pasa con esto? Necesito armar un plan de acción. Y el plan de acción no puedo seguir midiéndolo con el mismo ritmo con el que venía midiendo anteriormente. Tengo que comenzar, perdón por la animación, tengo que comenzar a medirlo en un plazo de tiempo más corto. Si yo venía midiendo por semana o cada 2 semanas, muy probablemente tengo que comenzar a medir el avance por día y entender si realmente estoy consiguiendo implementar ese plan de acción que estoy queriendo hacer. Esto para gestión de proyecto y para campañas de marketing es igual de aplicable. Entonces, cuando frente a una situación negativa aplico un plan de acción y comienzo a identificar que corrijo, entonces una vez que comencé a sentirme más tranquilo y entiendo que recuperé la planificación, comienzo a abrir el horizonte temporal de control para volver a recuperar el control normal. ¿Sí? Esto que estamos mencionando acá y que parece muy simple aplicado en una sola línea, cuando yo tengo 15 tareas en un sprint o cuando tengo 10 tareas en paralelo en una planificación tradicional, se vuelve mucho más complejo porque tengo que comenzar a ver los distintos planes de acción que tengo dentro del proyecto. Entonces, muchísimo cuidado con no prestarle atención al momento en que el proyecto comienza a dar indicios de atraso, porque después recuperarlo se vuelve muy difícil. Nosotros siempre decimos que nuestros proyectos, para las implementaciones que nosotros hacemos, o duran 6 meses, o duran 10, o duran un año y medio, ¿no? El proyecto es para durar 6 meses, perfecto. Pero si llega a suceder determinada cosa que normalmente está asociado a una mala instancia de liderazgo al momento de la implementación, ya de 6 pasamos a 10. Y si llega a suceder otra cosa que normalmente está asociada a una dificultad para entender exactamente lo que pretendían desde el inicio, se nos va un año y medio. Bien, entonces constantemente estamos haciendo planes de acción para tratar de recuperar el tiempo perdido, eh, porque justamente empezamos a generar un entorno de incertidumbre donde, y esto no solamente cuando es con una consultora, sino cuando es al interno del trabajo exactamente lo mismo, la gente se desmotiva, los esfuerzos no están bien alineados, no hay un liderazgo de proyecto que pueda mostrar el camino para llegar y no puede mostrar los puntos ganados a lo largo del proyecto. Realmente la situación se torna bastante complejo y se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces, desarmar esa bola de nieve es solamente a través de planes de acción concretos, de seguimiento muy, muy cercano, muy día a día. Bien, con esto paso a las preguntas luego de lo que vimos. Primero, tengo que tener una iniciativa, una idea, que tengo que en un primer nivel materializarla a nivel gerencial y decir, bueno, ok, esto atiende mis expectativas. Si sí, lo bajo a un nivel más táctico, lo separo en macro tareas. Y si aún así sigue atendiendo mis expectativas y digo vale la pena, lo voy a bajar a un proyecto. Ese proyecto va a ser o tradicional o ágil, pero de una manera o de la otra yo tengo que trazar alguna línea base y tengo que poder gestionarme a través de esa línea base, entendiendo que cuando comienzo a desviarme de la línea base, necesito generar planes de acción concretos, concisos, transparentes, informados a toda la organización, para que todo el mundo colabore
con volver a la planificación original. ¿Preguntas? O los mareé, o los mareé. ¿O se entendió todo perfecto? No me tengo tanta fe. Hola, Sí, ¿qué tal, Lucas, de este lado? ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, me gustó la charla. Vi que nombraste sin nombrarlo cuestiones que tienen que ver con métodos Lean y Six Sigma. Ujú. Y estoy trabajando en empresa implementando métodos ágiles para gestionar proyectos. Trabajo en la parte de infraestructura informática. Pero lo que me cuesta, es por eso la pregunta que te hice, me cuesta meter presión hacia abajo, hacia el equipo que no se toma en serio los tiempos de los sprint, y me toca meter presión hacia arriba, hacia la gente que tiene que autorizarme las compras o proveerme de recursos para el tiempo estipulado del proyecto. Y me gustaría tener alguna herramienta de presión. Me gustaría tener, Perfecto, yo que soy un intermedio ahí, me gustaría tener herramientas de presión para eso. excelente. Hoy, ¿cuál es la herramienta de gestión que utilizas para gestionar el proyecto? El software, S- Sí, si es software, mejor. estamos usando varios que sí o sí tienen un tablero Kanban, y hay uno en particular que estamos usando que lo que haces en el Kanban o en la cascada se ve reflejado en el Kanban y en simultáneo en un gráfico Gantt, Bien, que es más que nada para cuestiones estadísticas. perfecto. Cuando yo transfiero la información del proyecto a nivel gerencial, primero, el punto principal para que esto corra es que toda la organización esté atrás de la gestión del proyecto, ¿no? Si el director toma conciencia, o el directorio toma conciencia de que hay un gran nivel de dinero, no solamente puesto en capital de dinero propiamente dicho, sino en horas de equipo de trabajo que se podrían aplicar para otra cosa y que se están utilizando en proyecto, y empieza a entender que si eso se está mal utilizando, yo estoy desperdiciando dinero, entonces lo correcto es que este directorio, y si el directorio no está consciente, es lo que hay que tratar de fomentar e institucionalizar, es la reunión de seguimiento de proyecto. Una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 3 meses, donde yo pueda agarrar y poner a tela de la vista de todo el mundo qué es lo que están sucediendo con los proyectos. Vos, Lucas, sos argentino, ¿verdad? Sí, Bien. Nosotros particularmente tenemos un problema con exponer a la gente porque solemos tomarlo muy personal, ¿sí? Em, pero en otras culturas un poco más avanzadas en la gestión de proyectos, eso es sumamente normal, ¿bien? Porque yo no estoy exponiendo al ser humano, yo no estoy exponiendo a Carla Petrocelli, la persona de compras, sino que yo estoy exponiendo a compras que no me está permitiendo atender. Después, ¿por qué no me está permitiendo atender? Es un problema de compras. Bien, y a lo mejor compras va a decir, perdón, pero ustedes hicieron recorte de presupuesto, a mí me quitaron 2 personas y yo sola estoy atendiendo el 300% más. Y entonces la organización tendrá que agarrar y decir, bueno, ok, listo, tratemos de ordenar un poquito para que atendamos las necesidades del proyecto que nos trae Lucas, pero no contratemos más gente, ¿sí? O lo que sea. Nosotros como gestores de proyectos lo que tenemos que hacer es mostrar el avance del proyecto, ¿sí? Gracias, Claudia. Entonces, el punto es que definamos una metodología de mostrar el avance. Siempre en esa metodología tiene que haber avance en tiempo, avance en alcance y avance en dinero, y tenemos que ir contra la línea base. Y entonces vamos a decir, miren, hemos avanzado la mitad y hemos gastado el doble.
¿Por qué? Porque las áreas no se están comunicando, entonces cuando yo pido una cosa no me dan prioridad, porque el equipo que tengo es muy junior, entonces todavía no tengo posibilidad de bajar esta gestión a tareas concretas que se realicen y se atrasan mucho, o porque el equipo a lo mejor está sobresaturado y entonces yo caigo con mis 5 horas de trabajo a un equipo que ya está con 5 horas de trabajo en horas extras adicionales. Y cuando yo le caigo con 5 más son 10 y son 2 horas por día, entonces tengo todo el equipo cansado porque no puede funcionar. ¿Sí? O porque los gerentes no le piden a los equipos que prioricen las tareas que yo estoy haciendo. O sea, normalmente la mayoría de los problemas de gestión de proyecto son de las personas. Son por errores de comunicación, por falta de priorizaciones o por priorizaciones encontradas, ¿sí? Mi jefe de venta me está diciendo que salga a vender y mi jefe de proyecto me está pidiendo que no venda para poder completarle X cosa. ¿Y, y cuál de los dos me va a echar? Yo le voy a dar prioridad al que esté más cerca de echarme, ¿no? Entonces, para eso es importante que podamos desde la dirección para abajo, establecer mecanismos de comunicación que sean transparentes y que pongan al descubierto los errores de gestión, sin necesidad de ser errores humanos. Donde el error de gestión es causa de un error humano, bueno, ok, habrá que tomar la decisión correspondiente. Pero prácticamente siempre existe un justificativo válido, ¿bien? Y el punto es más que nada ordenarse a nivel gerencial para poder distribuir las prioridades como hace falta. Con lo Bien. cual, la herramienta tiene que permitir esa información y tenemos que tratar en la medida de lo posible que quien carga los datos que generan la información sea el mismo usuario que esté ejecutando. El PM va a cargar la planificación y el operativo va a poner realizado o no realizado. Ahí es donde tengo una falla, sí, porque me cuesta que justamente esa disciplina de que hagan la tarea, de que al terminar el día por lo menos mantengan actualizada la información en el sistema, que Em, equivale a hacer un daily, ¿no? Es decir, totalmente, ¿qué hiciste en el día? totalmente. Bueno, Fíjate si eventualmente puedes colocarle alertas para poder frente a esas alertas, aplicar el handicap y frente al handicap, premiarlos o penalizarlos. Eh, sí, obviamente, de vuelta, necesitas el apoyo de la organización, pero tal cual. normalmente por ese lado corren correctamente. Bueno, gracias Martín. Por Gracias, favor, Carla. gracias, Lucas. Había otra duda más, me parece. Sí, José preguntó, ¿podría aplicarse en un plan de market de recursos humanos? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, la semana pasada estuvimos dando una conferencia en Buenos Aires y justamente hablábamos de que de cierta manera cada persona de la organización, o por lo menos cada persona que la organización identifique como persona clave, bien, es un proyecto per se. Yo tengo que planificar su desarrollo, su madurez, su carrera, eh, con el objetivo de que si dentro de 5 años yo necesito 4 gerentes nuevos, tratar de que esos gerentes nuevos salgan de la misma organización y que no vengan de afuera. Bien. Con lo cual, sí, tranquilamente se puede aplicar este tipo de gestiones en el área de recursos humanos. De hecho, para hacerlo un poco más abarcativa la respuesta, yo debería aplicar este tipo de gestión en todos los proyectos de la empresa, sean de un área en particular, sean proyectos transversales, y debiera además en toda organización tener proyectos transversales y tener proyectos de área. Y debiera también cada área tener sus proyectos alineados con los proyectos transversales. Si yo consigo todo esto, entonces la organización enfoca los esfuerzos en un punto en común. Si yo no lo hago de esta manera, muy probablemente tengo mucha pérdida de fuerza por tener enfoques desencontrados. Bien, ¿alguna duda más?
Bueno, Carla, ya estamos 7:10 Bueno, y me esperan otra reunión. sí. No sé si querés pasar al siguiente slide. Les agradecemos a todos entonces por haber participado, por haberse quedado. Les va a estar llegando la grabación de la sesión y les dejamos acá este recurso recomendado para que puedan descargar para, digamos, sobre metodologías de gestión de proyectos. Así, bueno, pueden profundizar un poco más Perfecto, nos vemos entonces en el la mes que próxima. viene. Muy bien, Muchas Gracias. gracias. muchas gracias. Chao, hasta luego. DRE Global Business Consulting.